Capítulo 11. No agresión y los 4 maras. Los maras señalan el camino que nos lleva a estar completamente despiertos y vivos a través de dejarnos morir momento a momento, de abandonarnos al final de cada expiración. Cuando despertamos, podemos vivir plenamente sin buscar el placer ni evitar el dolor, sin volver a reconstruirnos cuando nos caemos a pedazos. La noche que había de alcanzar la iluminación, el Buda se sentó bajo un árbol, y estando allí sentado, fue atacado por las fuerzas de Mara. La historia dice que le dispararon espadas y flechas y que dichas armas se convirtieron en flores. ¿Qué significa esta historia? A mi entender, lo que quiere decir es que lo que normalmente consideramos obstáculos no son verdaderamente nuestros enemigos, sino nuestros amigos. Lo que llamamos obstáculos son en realidad la forma que tienen el mundo y toda nuestra experiencia de enseñarnos dónde estamos atascados. Podemos experimentar como flor lo que parece ser una espada o una flecha, que experimentemos lo que ocurre como un obstáculo y un enemigo o como un profesor y un amigo depende totalmente de nuestra percepción de la realidad, depende de nuestra relación con nosotros mismos. Las enseñanzas nos dicen que los obstáculos se presentan tanto a nivel interno como a nivel externo. En ese contexto, el nivel externo es la sensación de que algo o alguien nos ha hecho daño, quebrando la paz y armonía que creíamos nuestras. Algún desaprensivo lo ha echado todo a perder. Este tipo de obstáculos se da en las relaciones y en muchas otras situaciones. Podemos sentirnos decepcionados, dañados, confundidos y atacados de muy diversas maneras. Las personas hemos estado sintiéndonos así desde el principio de los tiempos. En cuanto a los obstáculos internos, quizá nada nos ataque realmente excepto nuestra propia confusión. Quizá no hay otro obstáculo que nuestra propia necesidad de protegernos cuando nos sentimos tocados. Quizá nuestro único enemigo sea que no nos gusta cómo es la realidad ahora y por lo tanto deseamos que se aleje rápidamente. Pero en la práctica del camino descubrimos que nada se va nunca hasta habernos enseñado lo que tenemos que aprender. Si corremos a toda prisa al otro extremo del continente, para evitarnos un obstáculo, encontraremos el mismo problema esperándonos al llegar. El obstáculo va volviendo con nuevos nombres y formas hasta que aprendemos lo que tiene que enseñarnos respecto a dónde nos separamos de la realidad, cómo nos retraemos en lugar de abrirnos, cómo nos cerramos en lugar de permitirnos experimentar plenamente lo que sale a nuestro encuentro sin dudas ni retiradas. Trungpa Rinpoche preguntó en una ocasión a sus estudiantes: ¿qué hacéis cuando os sentís aplastados? ¿Qué hacéis cuando las cosas se vuelven insoportables? Todos nos quedamos allí sentados preguntándonos qué decir. A continuación, nos fue llamando de uno en uno. Teníamos tanto miedo que respondimos con mucha autenticidad. Casi todos dijimos algo como que nos quedábamos destrozados, olvidábamos la práctica y teníamos reacciones habituales. No hace falta añadir que después de aquello percibimos muy claramente lo que hacíamos cuando nos sentíamos atacados, traicionados o confundidos, cuando nos encontrábamos en situaciones insostenibles o inaceptables. Empezamos a darnos cuenta de ello de una forma muy precisa. ¿Nos abríamos o nos cerrábamos? ¿Sentíamos amargura y resentimiento o nos suavizábamos? ¿Nos volvíamos más inteligentes o más estúpidos? Como resultado del dolor, ¿sabíamos más o menos de lo que significa ser humano? ¿Éramos más críticos con nuestro mundo o más generosos? ¿Nos penetraban las flechas o podíamos convertirlas en flores? Las enseñanzas tradicionales sobre las fuerzas de Mara describen la naturaleza de los obstáculos y nuestra forma de confundirnos y perder confianza en nuestra mente básicamente sabia. Los maras describen algunas de las formas más familiares que tenemos de tratar de evitar lo que ocurre. Hay 4 maras. El primer mara se llama Devaputra Mara y está relacionado con la búsqueda del placer. El segundo se llama Skanda Mara y tiene que ver con nuestra forma de reconstruirnos constantemente. Trata de recuperar el suelo donde asentarnos, de ser lo que pensamos que somos. El tercer Mara se llama Klesha Mara. Está relacionado con nuestra forma de emplear las emociones para permanecer dormidos o atontados. El cuarto Mara, Yuma Mara, está relacionado con el miedo a la muerte.
Las descripciones de estos 4 maras nos muestran los 4 tipos de ataques que nosotros, como el Buda, parecemos soportar. Devaputra Mara es la búsqueda del placer. Funciona así. Cuando nos sentimos raros o avergonzados, cuando tenemos que enfrentar al dolor de la manera que sea, salimos corriendo como locos en busca de una situación más cómoda. Cualquier obstáculo que nos encontremos es capaz de quitarnos el suelo bajo los pies, de estallar la burbuja de la realidad que considerábamos segura y cierta. Cuando nos sentimos amenazados, somos incapaces de soportar el dolor, el nerviosismo, la ansiedad, la incomodidad estomacal, el fuego de la ira ascendente o el sabor amargo del resentimiento. Por lo tanto, tratamos de aferrarnos a algo placentero. Reaccionamos con ese hábito trágicamente humano de buscar el placer y tratar de evitar el dolor. El Devaputra Mara describe perfectamente nuestra adicción a evitar el dolor. Cuando éste surge, buscamos una y otra vez algo que lo borre. Quizás nos demos a la bebida, tomemos drogas, masquemos chicle o encendamos la radio. Quizá incluso tratemos de emplear la meditación para evitar los aspectos más extraños y desagradables y penetrantes de estar vivos. Alguien acaba de lanzar una flecha o de levantar una espada y en lugar de permitir que se convierta en una flor, corremos y tratamos de escapar de todas las formas posibles. Evidentemente, hay miles de formas de buscar el placer y evitar el dolor. Y sin embargo, no tenemos que considerar la búsqueda del placer como un obstáculo, más bien es una oportunidad de observar lo que hacemos en presencia del dolor. En lugar de huir para evitar nuestra incomodidad y descentramiento, podemos empezar a abrir el corazón al dilema humano que tanta miseria causa en el mundo. Podemos darnos cuenta de que la forma de convertir la flecha de Vaputra en una flor es abrir el corazón y ver cómo intentamos escapar. Podemos observar lo débiles que somos con toda delicadeza y claridad. Así descubrimos que lo que parece feo es de hecho una fuente de sabiduría y una forma de volver a conectar con nuestra inteligencia fundamental. Skanda Mara es una forma de reaccionar cuando nos quitan la alfombra debajo de los pies. Sentimos que nos han quitado todo lo bueno, que nos han echado del nido. Navegamos por el espacio sin tener la menor idea de lo que ocurrirá a continuación. Estamos en tierra de nadie. Lo teníamos todo controlado y funcionando en armonía y de repente nos cae encima una bomba atómica que hace añicos nuestro mundo. No sabemos ni dónde estamos ni qué va a pasar. Entonces nos reconstruimos. Volvemos a la tierra firme de nuestro concepto acerca de nosotros mismos todo lo rápido que podemos. Trungpa Rinpoche solía llamar a esto nostalgia del samsara. Cuando todo nuestro mundo está hecho trizas, se nos está dando una gran oportunidad. Sin embargo, no confiamos lo suficiente en nuestra mente básicamente sabia como para dejar la situación tal como está. Nuestra reacción habitual es querer recuperarnos, aunque sea recuperar nuestra ira, resentimiento, miedo o confusión. Por tanto, reconstruimos nuestra personalidad sólida e inmóvil como si fuéramos el mismo Miguel Ángel esculpiéndonos en mármol. Este Mara se parece más a una comedia que a una tragedia o melodrama. Justo cuando estamos a punto de entender algo, de permitir que nuestro corazón se abra de verdad, justo cuando tenemos la oportunidad de ver las cosas con claridad, nos ponemos una máscara de Groucho Marx con las cejas muy pobladas y con enorme nariz, y entonces nos negamos a reírnos y relajarnos porque, ¿quién sabe lo que podríamos descubrir? Una vez más, este proceso no tiene por qué ser considerado un obstáculo o un problema. Aunque nos parezca una flecha o una espada, si lo utilizamos como oportunidad para tomar conciencia de cómo nos reconstruimos una y otra vez, se convierte en una flor. Podemos permitirnos ser inquisitivos y abrirnos a lo que acaba de ocurrir y a lo que ocurrirá a continuación. En lugar de luchar por recuperar nuestro concepto acerca de nosotros mismos, podemos conectar con esa mente que simplemente desconoce, con nuestra mente sabia. El Klesha Nyara está caracterizado por las emociones fuertes. Surge una simple emoción y en lugar de dejarla estar, sentimos pánico. Empezamos a enlazar nuestros pensamientos creando una línea argumental que da lugar a emociones aún mayores. En lugar de sentarnos abiertamente con nuestra incómoda emoción, nos liamos a gritos y le damos alas. La mantenemos inflamada y caliente con nuestros pensamientos y sentimientos. No la dejamos ir. Cuando todo se cae a pedazos y sentimos incertidumbre, decepción, conmoción o vergüenza, lo que queda es una mente clara y fresca, sin prejuicios. Pero no podemos verlo así,
Por el contrario, sentimos la incomodidad y la incertidumbre de estar en tierra de nadie, e hinchamos ese sentimiento desinflando por la calle con banderas que proclaman lo mal que está todo. Llamamos a todas las puertas pidiendo a los demás que firmen nuestra propuesta hasta tener todo un ejército de gente que esté de acuerdo con nosotros en que todo está muy mal. Olvidamos lo que hemos aprendido en la meditación y que sabemos que es verdad. Cuando surgen emociones verdaderamente intensas, todas las doctrinas y creencias a las que nos aferramos parecen irrelevantes porque las emociones son mucho más poderosas. Por eso, lo que había empezado siendo un espacio enormemente abierto se convierte en un incendio salvaje, en una guerra mundial, en un volcán en erupción, en una ola gigantesca. Usamos las emociones, las utilizamos. En su esencia, son parte de la bondad de estar vivos, pero en lugar de dejarlas ser, las empleamos para recuperar el suelo bajo nuestros pies, las usamos para tratar de negar el hecho de que nadie ha sabido, ni sabrá nunca lo que está ocurriendo. Las usamos para tratar de volver a hacer que todo sea seguro, predecible y real, para engañarnos a nosotros mismos, ocultándonos la verdad. Podemos simplemente sentarnos en compañía de esa energía emocional y dejarla pasar. No hay ninguna necesidad de echar mano de la culpa y la autojustificación, pero en lugar de ello, echamos queroseno sobre nuestras emociones para que nos parezcan más reales. Una vez más, no tenemos por qué considerar que este proceso es un obstáculo o un problema. Si podemos mirar y ver lo salvaje de las emociones, podemos empezar a suavizarnos y entablar una amistad con nosotros mismos, y también podemos hacernos amigos de los demás seres humanos y de todas las criaturas. Cuando tomamos conciencia de cómo hacemos la misma estupidez una y otra vez porque no queremos quedarnos con la incertidumbre y extrañeza de no saber, empezamos a sentir verdadera compasión por nosotros mismos y por los demás, porque vemos lo que ocurre y cómo reaccionamos cuando las cosas se caen a pedazos. Esa conciencia es lo que convierte la espada en flor, y así, lo que es aparentemente feo, problemático e indeseable acaba convirtiéndose en nuestro profesor. Pienso que quizás todos los maras surjan del miedo a la muerte, pero Yamamara está particularmente enraizado en él. Cuando hablamos de la buena vida desde el punto de vista samsárico general, nos referimos a conseguir tenerlo todo en orden. Por fin sentimos que somos una buena persona, tenemos buenas cualidades, somos pacíficos y cuando nos tiran flechas no nos desequilibramos. Somos la persona que sabe convertir las flechas en flores. Nos sentimos muy bien con nosotros mismos, por fin hemos atado todos los cabos sueltos, somos felices y pensamos que eso es la vida. También solemos pensar que si meditásemos lo suficiente, o si hiciésemos suficiente ejercicio, o si comiéramos comida equilibrada, todo sería perfecto. Pero desde el punto de vista de alguien despierto, eso es la muerte. Busca la seguridad o la perfección. Regocijarnos por sentirnos seguros, completos, autocontenidos y cómodos es una especie de muerte. No cabe ninguna ráfaga de aire fresco. No hay lugar para que entre algo nuevo que interrumpa todo lo anterior. Al controlar la experiencia, estamos matando el momento y así preparamos nuestro propio frasco porque antes o después vamos a tener una experiencia que no podemos controlar. Se nos va a quemar la casa, va a morir algún ser querido, vamos a enterarnos de que tenemos cáncer, va a caer un ladrillo del cielo y nos va a dar en la cabeza. Alguien va a derramar zumo de tomate sobre nuestro traje blanco o vamos a ir a nuestro restaurante favorito para descubrir que ese día han ido a comer allí otras 700 personas. La esencia de la vida es que es desafiante. Unas veces es dulce y otras amarga. A veces nuestro cuerpo se tensa y otras se relaja y se abre. A veces tienes dolores de cabeza y otras te sientes sano al 100%. Desde la perspectiva de la persona despierta, trata de no atar todos los cabos y tenerlo todo controlado. Desde la perspectiva de la persona despierta, tratar de atar todos los cabos y tenerlo todo controlado es la muerte, porque implica rechazar gran parte de nuestra experiencia básica. En dicho planteamiento de vida hay algo agresivo. Tratamos de aplanar todos los relieves e imperfecciones para suavizarnos el paseo. Estar plenamente vivo, ser plenamente humano y estar completamente despierto es ser expulsado del nido constantemente. Vivir plenamente es estar siempre en tierra de nadie, es experimentar cada momento como algo plenamente nuevo y fresco. Vivir es estar dispuesto a morir una y otra vez. Eso es la vida desde el punto de vista de la persona despierta.
y la muerte es querer aferrarse a lo que se tiene y que todas las experiencias nos confirmen, nos satisfagan y nos hagan sentirnos completamente en orden. Por eso, aunque digamos que Yamamara es el miedo a la muerte, en realidad es el miedo a la vida. Queremos ser perfectos, pero vemos constantemente nuestras imperfecciones y no hay manera de huir de ellas. No hay salida, no hay escape posible. Entonces es cuando la espada se convierte en una flor. Nos quedamos con lo que vemos, sentimos lo que sentimos y desde ese punto empezamos a conectar con nuestra mente básicamente sabia. ¿Habría despertado el Buda sin los maras? ¿Habría alcanzado la iluminación sin ellos? ¿No fueron en realidad sus mejores amigos porque le mostraron quién era y cuál era su verdad? Todos los maras señalan el camino hacia la plenitud del despertar y la vida a través del abandono, dejándonos morir momento a momento al final de cada expiración. Cuando despertamos, podemos vivir plenamente sin buscar el placer ni evitar el dolor, sin reconstruirnos cuando nos caemos a pedazos. Podemos permitirnos sentir nuestras emociones frías y calientes, vibrantes o planas, en lugar de emplearlas para mantenernos en la ignorancia y en la estupidez. Podemos renunciar a ser perfectos y experimentar plenamente cada momento. Tratar de escapar nunca es la respuesta a ser totalmente humanos. Huir de la inmediatez de la experiencia es como preferir la muerte a la vida. Viendo las flechas y las espadas y cómo reaccionamos a ellas, siempre podemos volver a la mente básicamente sabia. En lugar de tratar de librarnos de algo o de entrar en la sensación dualista de sentirnos atacados, podemos aprovechar la oportunidad para ver cómo nos cerramos cuando nos presionan. Así es como abrimos el corazón, así es como despertamos nuestra inteligencia y conectamos con nuestra naturaleza búdica fundamental. Si te gustó este contenido, suscríbete, así me ayudas a seguir creando.